Hola a todos, hoy toca volver a hablar de pintura. Vamos a estar hablando de un artista contemporáneo, de un pintor contemporáneo. Vamos a estar hablando de Guillermo Lorca García Huidobro, un pintor chileno que seguramente pues algunos conoceréis, afincado en Barcelona y que pinta unos lienzos verdaderamente descomunales de los que no os quiero revelar mucho antes de empezar a hablar de ellos, ¿no? Yo es un pintor que ya conocía antes, que ya sabía de su existencia antes y ya había visto imágenes de sus obras, ¿no? Pero no me di cuenta de, ¿cómo decir?, lo sobrecogedoras que son hasta que las vi, al menos algunas, hasta que las vi en directo la última vez que estuve en Barcelona, en el Museo Moco de Arte Contemporáneo, que sí, por desgracia, bueno, es un museo cuyo origen no está en Barcelona, em, pero es la antena barcelonesa y en español Moco pues da realmente un nombre catastrófico, ¿no? Peor nombre de museo de la historia, pero excelente museo por lo demás, ¿no? Y ahora mismo en este museo en Moco, en Barcelona, hay una exposición, hay una sala dedicada a una exposición de Guillermo Lorca, que creo que dura hasta, pues no, la verdad es que no lo he comprobado, pero creo que dura hasta noviembre, que si tenéis ocasión de ir a ver, tenéis que ir a ver, porque es espectacular. La revista del Museo Moco describe los cuadros de Lorca como, os lo voy a citar, composiciones bidimensionales, óperas pictóricas que representan el lado oscuro de la psicología humana, tragedias en un trazo hiperrealista aliadas a florituras barrocas que dejan al espectador sobrecogido, asombrado, aplastado. Y esto verdaderamente doy fe de que es así. Para hablar un poquito de Lorca, de Guillermo Lorca, antes de empezar a analizar los cuadros, es un pintor que bueno, estudió un año en la Academia de Bellas Artes de Santiago, en Chile, lo dejó bastante rápidamente para volverse aprendiz del pintor noruego Odd Nerdrum. Y el propio Lorca dijo sobre esta experiencia que en unos pocos meses con él aprendí más que en todos los años anteriores juntos. Además de multitud de técnicas, me mostró lo que probablemente sea la lección más valiosa de todas, cómo atrapar el alma y el espíritu en una pintura. Y de hecho es interesante ver que Lorca, él mismo, define su pintura como, lo cito, un diario simbólico, un viaje a través de las sensaciones inconscientes presentes en mi vida. Cada criatura en mi obra representa un impulso inconsciente. Lo cual es, por cierto, así como lo define Lorca su obra, es, por cierto, el principio básico de la mitología, en realidad, y sobre todo de la mitología más arcaica, en la que cada figura mitológica, cada dios, cada monstruo, representa un impulso inconsciente. Luego, al irse sofisticando y al convertirse en gran medida en literatura y en otras cosas, ¿no? La mitología se va matizando y cada impulso inconsciente, ¿no? Hoy tal vez diríamos, influidos por el psicoanálisis, diríamos cada pulsión, se integra como una faceta psicológica de cada personaje, ¿no? Es decir, ya no hay un dios Ares que es la pulsión de muerte guerrera, ¿no? Y no hay una diosa Afrodita que es el amor, ¿no? Digamos como seres externos, como seres exteriores, sino que pasan a integrarse en las distintas facetas de la psicología de un mismo personaje, ¿no? Pasan a interiorizarse, ¿no? En ese fenómeno de sofisticación. De alguna manera, los arquetipos se integran. Lorca tiene algo fascinante, el pintor, puesto que parece que regresamos con él a una nueva exteriorización de las figuras arquetípicas, ¿no? Una nueva encarnación en figuras individuales de cada figura arquetípica. Y es que realmente a mí me parece que los cuadros de Lorca parecen nuevas mitologías con motivos animalísticos y profundamente extraños, pero todos ellos con sentido, ¿sí? Todos ellos con el sentido de ser una pulsión encarnada de alguna manera, ¿no? Y ver un cuadro de Lorca es como estar de repente inmersos en un sueño. Es una experiencia espectacular. Antes de empezar, os voy a comentar un par de cosas que he leído en el catálogo que compré al ver la exposición de Lorca, el catálogo de la obra o de gran parte de la obra de Lorca, ¿no? Que se titula La escena pletórica en la obra de Guillermo Lorca García Huidobro, es un texto redactado por una crítica de arte que se llama Andrea Jeftanovich y que dice un poquito lo siguiente para irnos situando, ¿no? Sobre Lorca, lo que comenta básicamente Andrea Jeftanovich, ella habla de una imagen hipnótica sobre la violencia ambigua y sensual de la naturaleza con trasfondo psicoanalítico, ¿no? Entonces ella describe la pintura de Lorca como una pintura que sugiere la sintaxis psíquica y emocional de esos paisajes internos que giran en torno a la angustia de la muerte y la fuerza del deseo. Y la cito textualmente: es una obra invadida de simbolismos con momentos de éxtasis en los que la muerte roza la belleza o el peligro se anuda a la seducción. Cada cuadro es la punta del iceberg de ese magma inconsciente de la condición humana.
Y dando ejemplos, ¿no? Jeftanovich hace referencia al binomio Eros y Tánatos, a la pareja clásica de Eros y Tánatos, ¿no? Del que hablaremos, a la categoría de lo siniestro, según Freud, a la pulsión oral, según Melanie Klein, veis que estamos a tope en el psicoanálisis, digamos, ¿no? En las relaciones materno-filiales, o la reconstrucción, nada inocente, dice ella, de los cuentos de hadas por el psiquiatra Bruno Bettelheim, que es algo de lo que también vamos a estar hablando. Y cito a Jeftanovich una vez más, dice que Lorca es un pintor intensamente narrativo. En sus óleos de amplias dimensiones se sugieren historias por descifrar en los pliegues de la tela. En cada doblez se almacena un puñado de secretos. Guillermo Lorca García Huidobro, con su poderoso lenguaje pictórico, hace de la pintura una ventana para atisbar en la psiquis humana y su enigmática interacción con la naturaleza. Es un artista de la crueldad en cuanto fuerza de transformación, creando escenas que sitúan a animales y niños en una zona liminal. Se desvelan como criaturas preconscientes, amorales, un conjunto de intensidades y fuerzas que no se terminan de codificar y bosquejar para ser un océano de violencia, goce, hambre, miedo, instinto. El paisaje susurra el peligro, sus personajes están mascullando algo entre labios. Las atmósferas alucinadas parecieran encriptar pulsiones por liberar o que ya sucedieron. Es un texto, este parrafito que os he leído de Jeftanovich, un texto que me parece muy hermoso, muy bien escrito, muy hermoso y muy exacto para con lo que es la pintura de Lorca, ¿no? Y ya, sin más dilación, sin más introducción, vamos a pasar a examinar más de cerca algunos cuadros y vamos a empezar por, los voy a hacer por orden cronológico, ¿vale? Desde el 2011, esos son los primeros dos que vamos a hablar, desde el 2011 hasta 2022. Vamos a hacer un poco un recorrido, no de todas las obras, ni mucho menos, pero de una pequeña selección, ¿no? Y vamos a empezar con con dos cuadros que funcionan juntos, que se titulan Casita de Dulces 1 y Casita de Dulces 2. Vamos a empezar por el primero, Casita de Dulces 1, y vemos que estamos en el universo del cuento de hadas, efectivamente, pero no la versión Disney, sino la versión de alguna forma más original y cruda, ¿no? Aquí tenemos una especie de versión de Hansel y Gretel. Uno de los desplazamientos, una de las fuentes principales de la inquietud en este cuadro es el violento contraste entre el título y la imagen, y lo que vemos, ¿no? Casita de Dulces, el título, sugiere un universo infantil, inocente, naif, agradable, liso y sin asperezas. La casita de dulces del cuadro es, sin embargo, una visión de pesadilla. Es una casa hecha de cadáveres de animales despedazados, de carroñas, de masas amorfas sanguinolentas. Lo único dulce en esta composición es la puerta de chocolate, que de hecho nada dulce transmite aquí. Al contrario, ese chocolate marrón sucio, en conjunción con los pedazos de animales muertos, produce en realidad una sensación nauseabunda. El cuerpo colgado de lo que podría ser una vaca a la derecha nos saca del universo de la infancia para propulsarnos a algo más cercano a un matadero. Y por supuesto, en el centro de la composición, lo que al espectador le produce más inquietud. Una niña pequeña, que tendrá como 5 o 6 años, con aspecto angelical, en pijama infantil, está de pie en un charco de sangre y vísceras. Y vemos un estiramiento con una contorsión de los brazos típicamente infantil y la mirada contemplativa, observadora y neutra, fría de la niña. Tiene el pijama y las manos manchadas de sangre y vísceras. Y lo más terrible es que la niña no muestra sorpresa, ni miedo, ni inseguridad. Está completamente relajada porque está en su casa. En su casa, con su perro que observamos en la esquina inferior izquierda. Un perro rosa, como el cabello de la niña, es un color imposible, que de hecho reenvía a la influencia del manga y el anime en la obra de Lorca, que él mismo lo dice, ¿no? Que una de sus influencias importantes en su imaginario, digamos, ¿no? Es esto, es el manga y el anime, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? La niña pequeña de pelo rosa, que es un poco el topos de lo kawaii en el anime, ¿no? Por tomar el término japonés. Lo kawaii en japonés es como lo mono, lo adorable, lo cute en inglés, ¿no? Y esta niña pequeña de pelo rosa, súper kawaii de alguna manera, ¿no? Entra en un contraste prodigioso con el matadero, con la escena de matadero, ¿no? El perro está tranquilo, tan relajado como la niña, parece tener una herida en el cuello, como un mordisco, ¿no? Entonces, claro, vemos esto y las preguntas se suceden. ¿Es la niña la que ha mordido al perro? ¿Se lo ha estado comiendo poco a poco a él también? Vemos que la boca de la niña está parcialmente tapada por las manos, pero vemos manchas de sangre en las mejillas y los labios. Se produce, pues, una incomodidad, un desplazamiento brutal y violentísimo. Vamos a ver cómo podemos comparar este cuadro con su segunda versión, Casita de Dulces 2. Aquí Lorca revisita este motivo en un segundo cuadro con el mismo título,
y con, digamos, los mismos elementos, ¿no? Vemos la casita, entre comillas, de pesadilla, vemos a la niña, vemos al perro, vemos el cadáver de un animal colgado de un gancho como en un matadero. Aquí el chocolate es el suelo, formado por unos bloques de chocolate parecidos al Toblerone o a un Kinder, ¿no? Algo así. Lo que forma los muros, la sustancia de los muros, está aquí menos clara. Podría ser perfectamente algún tipo de bizcocho, algún tipo de pastel de frutos rojos. Hay incluso en medio una especie de mil hojas pútrida y sanguinolenta, y aunque puedan ser pedazos de carne, también podrían ser, pues lo que decíamos, ¿no? Pasteles o bizcochos o algo así, ¿no? Pero aún así, su aspecto cárnico, sanguinolento, visceral, produce repugnancia. Esta vez la niña no lleva un pijama. Está vestida como una princesita de cuento de hadas, sentada tranquila en su trono de carne viva, ¿no? Pero sentada como una niña buena. El perro fiel está acostado a los pies de su dueña en una sensación de prodigiosa tranquilidad y calma hogareña que no hace sino ponernos todavía más incómodos. La niña, tranquila, con un vestido blanco inmaculado y con las mejillas rosadas como los muros de sangre tras ella, nos observa imperturbable, recordándonos que es la dueña del lugar. Estamos efectivamente en una inversión del cuento de Hansel y Gretel. La niña aquí es la propietaria de la casa de los horrores, es su dominio. En cuanto al espectador, tenemos la sensación de haber penetrado por error en un mundo desconocido y terrible en el que no deberíamos estar. La actitud pasiva e inofensiva de la niña no hace sino acrecentar nuestro miedo. Tenemos la sensación de que debemos salir de ahí inmediatamente, ¿no? Y sin embargo, todo este horror sugerido, toda esta perversión infantil, nos fascina y nos obliga a seguir mirando, y casi podemos oler un hedor nauseabundo y podrido que envuelve a esta niña tan perfecta. Vamos a echar en vistazo ahora un cuadro de 2013 que se titula Fiesta de disfraces. Tenemos en este cuadro otra escena sobrecogedora que requiere cierto tiempo de observación antes de siquiera empezar a entender lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que ya ha sucedido. Estamos en un salón que claramente parece del siglo XVIII, tanto por la decoración y el mobiliario, como por ante todo los atuendos de los protagonistas de la escena, ¿no? Es el final de una fiesta de disfraces, o mejor dicho, de una bacanal o de una orgía, de una celebración de todos los excesos, ¿no? Vemos los restos de un banquete orgiástico y repugnante que recuerda un poco a la Grande Bouffe de Marco Ferreri, la película, si la habéis visto, con inquietantes naturalezas muertas en las que imperan ante todo las cabezas de cerdo. Está todo en un desorden absoluto, con mesas del revés y bandejas de comida que caen al suelo. Los personajes son niños o jóvenes y perros, con la misma alianza de lo infantil y lo animal que obsesiona siempre a Lorca, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir sobre los personajes? A la izquierda, una nueva niña con pelo rosa se inclina hacia atrás, claramente agotada y somnolienta. Su postura encuentra un eco en la del perrito a su lado, que vuelve la cabeza hacia atrás con la boca abierta, tal vez aullando. Tenemos siempre ese mismo eco en Lorca entre la infancia y la animalidad, entre lo infantil, frágil y bonito, y lo instintivo animal destructivo y excesivo. Y lo más inquietante de este personaje es que si nos fijamos bien en su rostro cubierto por el sombrero, vemos que tiene un ojo enormemente abierto, igual que el perro, en una expresión de sorpresa o de sobrecogimiento, una mirada demente y poseída. Tal vez una expresión alucinada que tal vez está reteniendo incluso una arcada, ¿no? Parece que puede estar incluso reteniendo un vómito. Detrás de ella, un perro ladra y un niño, con su peluca del siglo XVIII, se está quitando una máscara de carnero y tal vez se trata de una cabeza de carnero real, pero su rostro también permanece oculto. A la derecha, otro niño, desnudo con una máscara de cuervo, se tambalea y cae sobre la mesa, volcándola y tirando las bandejas al suelo, también acaso a punto de vomitar. A su lado está sentado con aires de realeza un inquietante personaje. ¿Es otro niño con máscara de carnero o es un carnero de verdad con su peluca de aristócrata que ha asistido al banquete? La inquietud nace justamente de la pregunta sin respuesta. A la derecha, una chica o una mujer joven está sentada, adormecida y con la cabeza baja, con el rostro oculto por su enorme peluca blanca. Ha abierto su vestido como si necesitara respirar después de tanta comida y revela así sus pechos, otorgándole a la sensualidad de la escena una dimensión más explícitamente sexual. A su lado, como una encarnación del espíritu mismo del cuadro, un tierno perrito bosteza, él también tomado por el sueño después de la comilona, ¿no? Pero lo más inquietante, lo más desplazado, es la única figura humana de la que vemos claramente el rostro. En el centro de la composición, tras la mesa, entre la calabaza y la cabeza de cerdo, vemos cómo surge la cabecita de otra preciosa niña pequeña que tras la mesa parece estirarse para curiosear, ponerse de puntillas para descubrir qué es lo que hay sobre la mesa. Este gesto es al mismo tiempo un gesto típicamente infantil,
como también típicamente animal, y de hecho típico de los animales de compañía, ¿no? Del perrito o el gatito que se ponen a dos patas y se estiran para mirar lo que hay en la mesa o lisquearlo, y mientras los demás comen, ¿no? A ver si les cae algo. Tenemos siempre el mismo eco entre la animalidad y la infancia. Sea lo que sea que haya pasado en esta escena dionisíaca, esta escena de pulsión exacerbada y de alta sugerencia sexual, esa niña no debería estar ahí. Sin embargo, en su rostro no hay sorpresa, no hay alarma, solo una curiosidad que parece natural, cotidiana. Y el último elemento perturbador de este cuadro, que como veremos será una obsesión constante en la estética de Lorca, es la leche que baña toda esta escena. Vemos que el suelo está completamente cubierto de un líquido blanco, de una auténtica charca de leche monumental en la que todos los personajes se bañan. Tiene tanta profundidad que vemos cómo la falda del personaje de la derecha se sumerge en ella, ¿no? Es una leche sucia, ennegrecida a la izquierda y burbujeante y blanquísima a la derecha. Y en medio, un detalle que será recurrente también en las obras de Lorca, el detalle que revela que Lorca está captando en su obra un instante fugaz, un segundo pasajero. Aquí son las salpicaduras de leche en el aire provocadas por algún objeto que acaba de caer en ella. Estos detalles le dan a la escena simultáneamente una impresión de movimiento y una sensación de tiempo suspendido, de pausa, ¿no? Es un instante fugaz en esta siesta lánguida y hedonista. Y esta marea de leche densa y cremosa que cubre todo el suelo no puede sino producirnos cierta repugnancia y algo de náusea. La belleza pletórica de las escenas de Lorca va siempre en estos primeros cuadros conjugada a la repugnancia. De algún modo, este retrato de la pulsión salvaje en un marco clásico tan refinado es bello porque es repugnante, y es repugnante porque es bello. Vamos a echar un vistazo rápido a otra obra de 2013 que se titula La cacería, antes de pararnos a analizar otras obras con un poco de más de profundidad, ¿no? Pero quiero que echemos un vistazo a esta, La cacería, en la que encontramos la misma representación de la animalidad, de la pulsión salvaje y feroz, aquí con una manada de perros que atacan a una vaca que levanta la cabeza con mirada triste y desesperada, pero en silencio, sin mugir. En esta composición no oímos el mugido de la vaca. Aquí impera un extraño silencio, salvo por los rugidos de los perros, en particular de los dos que se pelean entre sí a la izquierda de la composición. En esta escena tampoco hay sangre. Sin embargo, la cacería tiene lugar en un mar de leche una vez más, en un eco obvio de la vaca sacrificada. Sin embargo, la leche es tanta y es tan blanca, tan cremosa, tan densa, que de nuevo el espectador queda poseído por una mezcla entre lo sublime y la náusea, otra vez, ¿no? Observamos la ondulación de las olas de leche suspendidas en el aire y tenemos de nuevo la sensación de tiempo parado o de una escena que se desenvuelve a cámara lenta, en una cámara lenta pesada y empalagosa. Esta composición tiene algo, me parece a mí, de imagen religiosa, con la luz desbordante que se derrama por todas partes, con ese sol intenso e impreciso y las águilas que vuelan a su alrededor y un despliegue técnico completamente barroco, con una pintura, como si fuera una pintura de alguna religión pagana y dionisíaca, como si la vaca formara parte de algún ritual sacrificial, ¿no? Hay algo primario, algo arcaico, algo primitivo en la belleza incómoda de esta pintura. Y a la vez, algo infantil también en el ataque de estos perros de leche y una vulnerabilidad de pesadilla en la lenta muerte de esta vaca asombrada pero silenciosa. La niña, el animal, la leche, lo íntimo, lo infantil, lo ritual, lo arcaico, lo refinado y lo salvaje, la pulsión, todo ello siempre combinado en Lorca en una estética sobrecogedora, barroca, excesiva, de un increíble virtuosismo técnico, sientan las bases de las obsesiones y de la estética que Lorca va a ir desarrollando en sus obras siguientes. Vamos a fijarnos ahora en una obra de 2015-2016 que se titula Sade y el gato. En este lienzo hay ecos claros de fiesta de disfraces. Estamos en un salón palaciego, vemos al fondo el pasillo que lleva a otras cámaras, ¿no? Y el mobiliario de estilo rococó, y es un salón palaciego en el que se desenvuelve una extraña escena. Tenemos una mesa cubierta por un mantel rosa con comida, con una insistencia particular en las calabazas, ¿no? Mismo tipo de reactivación de la naturaleza muerta clásica que habíamos visto antes en fiesta de disfraces. Junto a la calabaza vemos un pastel de nata y frutos rojos que parece tremendamente empalagoso. Un pastel que nos hace salivar al mismo tiempo que nos da un poquito de asco, ¿no? Al lado vemos un bebé desnudo sentado sobre la mesa que juega con la comida, con una oca que se yergue tras él. En la esquina inferior derecha, una niña pequeña en un vestido de princesa se apoya contra la mesa dormida o adormecida, ¿no?
aunque la falta de luz y el color ceniciento de su piel le dan incluso un aspecto cadavérico. En el suelo también, a la derecha, está tumbado un perro rosa, un perro imposible, que de hecho con colores a juego con el mantel, que es un perro como de algodón de azúcar, ¿no? Igual de empalagoso que el pastel y que transmite la misma sensación de dulzura, pero también un poco de asco. El perro bosteza, soñoliento, como el perro que habíamos visto en la fiesta de disfraces, mismo motivo. De pie tras la mesa se alza una niña joven, pero desproporcionada, demasiado grande, con la mirada baja y un aire cansado o melancólico. Está vestida también de princesa, pero está desnuda de cintura para arriba. El pelo alborotado y el torso desnudo, que revela unos pechos que empiezan a crecer, a desarrollarse, transmiten una dimensión sensual, casi erótica, que crea una profunda incomodidad en el espectador, como observar la sugerencia de una sexualidad adolescente, incipiente, de la cual la joven no parece del todo consciente ni siquiera. Aquí también hay un eco a la joven semidesnuda de fiesta de disfraces, por supuesto, ¿no? Y obviamente lo que más salta a la vista en el cuadro, el gato egipcio descomunal, imposible, un gato que, tranquilo, clava sus enormes ojos amarillos de pupila vertical, serpentina, en los del espectador. Sus enormes orejas erguidas, casi de murciélago, aliadas a los ojos abiertísimos y enormes, insisten también en lo sensual, y me refiero aquí a sensual en el sentido primero, el de la percepción básica, la percepción animal a través de los sentidos. Y aquí los dos sentidos sobre los que insiste la composición son el oído y la vista, lo que nos remite siempre a lo instintivo, lo primario. La sensación, como siempre en los cuadros de Lorca, es que hemos entrado en un mundo imposible, en una especie de mundo paralelo al nuestro, simétrico en muchos aspectos al nuestro, pero regido por leyes distintas. En este mundo somos un intruso. Y el asombro con el que parece observarnos el gato, el único ser que parece vernos, nos revela como tal, como intrusos. Su asombro insiste en que somos intrusos en este mundo al que hemos llegado por accidente. Su mirada nos reenvía constantemente a nuestra propia alteridad. Pero es que esa alteridad que sentimos, esa sensación de desplazamiento, es la del espectador contemplándose a sí mismo. Y es que los mundos de Lorca son también exactamente nuestro mundo. Pero es el mundo que elegimos siempre dejar oculto, velado, el mundo que no queremos mirar, que escondemos y exiliamos en nuestro inconsciente. Lo que produce la profunda extrañeza en los cuadros de Lorca no es solo lo claramente imposible, lo fantástico, el gato gigante, el perro de algodón de azúcar, etc. No, la extrañeza viene sobre todo de lo posible, de lo habitual en nuestro mundo, pero que aquí se haya desplazado. Proviene del hecho de situar un elemento común, habitual, en una situación que no le corresponde. Es decir, en ese gesto de desplazar lo cotidiano, de sacar lo común de su lugar. ¿Sí? Ese simple gesto, el cambiar lo común de sitio y situarlo en un lugar donde no debería estar, es suficiente para hacer que el suelo se tambalee bajo nuestros pies al contemplar sus lienzos. Y la familiar extrañeza viene también de la prodigiosa alianza en Lorca entre el orden y lo caótico. Imaginemos esta misma escena realizada en un estilo expresionista, fobista o surrealista, ¿no? El desplazamiento, la inquietud no serían tan radicales en realidad. La escena gana toda su dimensión justamente porque Lorca es, primero, en términos técnicos, heredero del hiperrealismo, y segundo, porque suele situar sus escenas en panoramas neoclásicos o rococós. El trazo hiperrealista y el trasfondo neoclásico sugieren un orden, una certeza y una estabilidad perfectas. Nos reenvía de alguna manera, por una parte, al mundo del siglo XVIII, el mundo de un hombre exquisito, ordenado, mesurado y ante todo racional. Pero es en este mundo de orden, precisión, armonía, simetría y racionalidad donde sucede lo extraño y lo imposible. Y casi nunca sucede de forma dramatizada o exagerada, siempre sucede con una energía baja, tranquila y apacible. Aquí, la hora de una lánguida siesta. Justamente es porque Lorca planta sus escenas imposibles en atmósferas de tanto orden y tanta calma que el desplazamiento crea en el espectador el efecto contrario, el efecto de caos y de inquietud. En este mundo neoclásico rococó de trazos exactos y precisos, este mundo racional y ordenado, surge todo lo que escondemos en nuestro inconsciente, la pulsión devoradora, la animalidad, lo instintivo y la sexualidad más sospechosa. Y por eso el desplazamiento es tan eficaz. En definitiva, Lorca logra como nadie capturar en sus lienzos esas escenas que vemos en nuestros sueños o nuestras pesadillas.
aquellas de las que emergemos por la mañana con una sensación de inquietud y con demasiadas preguntas sin respuesta. Y que no muchos se atreven a explorar, en realidad, por miedo a lo que puedan encontrar, justamente, ¿no? Por miedo a lo que puedan descubrir de sí mismos si exploran demasiado esas escenas. Ver en directo un cuadro de Guillermo Lorca es como tener un sueño despierto, un sueño que, como todos los sueños, nos muestra el reflejo oculto de nuestro mundo, la cara oculta de nuestra psique. Vamos ahora por un cuadro de 2019 que se titula El aterrizaje. En este cuadro tenemos una escena en apariencia completamente apacible que contiene al mismo tiempo un desplazamiento vertiginoso. En una composición gobernada por colores fríos y suaves, todos en blancos y azules, vemos una enorme cama que parece un océano comodísimo de almohadas y de mantas, ¿no? En ella, una niña pequeña de mejillas rosadas y pelo azul verdoso, otra vez influencia del anime, está durmiendo tranquila. Sobre ella aterrizan con suavidad, como en otro lento instante de tiempo pausado, unas ocas de pico azul. Vemos cómo una de ellas pone su pata sobre el pecho de la niña. La visión es vertical, en picado, como si el espectador fuera también un pájaro sobrevolando la escena. Cabe preguntarse incluso si el aterrizaje del que habla el título no es más bien el nuestro que el de las ocas. Sin embargo, la poderosa impresión de paz y de calma no es pura. Está, como siempre, adulterada por la inquietud y la sensación de caos. En este cuadro que despierta en el espectador un instinto protector casi paterno, ¿no? Es lo que sucede aquí, ¿no? De repente empiezan a tropezarse en nuestra mente preguntas absurdas. ¿Cómo han entrado las ocas en la habitación de la niña? ¿Cómo han salido de la granja? ¿Van a hacerle daño? Nos empezamos a angustiar, ¿no? Y sentimos el irrefrenable impulso de romper esta calma que reina en el cuadro, entrando en el lienzo con ansia y haciendo aspavientos para ahuyentar a estas ocas a manotazos, ¿no? Para proteger a la niña. Y sin embargo, la delicadeza de la escena nos echa para atrás. Ahí es cuando observamos de cerca el rostro de la niña y nos damos cuenta de que en realidad ya no duerme. Tiene los ojos ligeramente abiertos, como si estuviera despertándose poco a poco y con una dulce languidez de un sueño profundo. En ella no hay alarma, no hay miedo, solo hay ternura, como si las ocas se posaran sobre ella con un gesto tan delicado que solo la despiertan con suavidad, como una caricia, un dulce despertar al que la niña parece ya acostumbrada. Y eso es lo que nos sacude tanto en la obra de Lorca. El hecho de que los personajes más vulnerables de las composiciones, casi siempre niñas pequeñas, parecen completamente acostumbradas y cómodas en el mundo que observamos. En nosotros se mezclan la alarma y la calma, el orden y el caos, la paz y la agitación, el miedo y el asombro, ante todo, la incomprensión. Este mundo es distinto. Es el nuestro, pero no lo es. En este mundo rigen unas leyes distintas y proyectados de repente en él no sabemos cómo actuar. La delicadeza mágica de las composiciones de Lorca siempre rompe algo dentro de nosotros. Y aquí la visión vertical, en picado, como si fuéramos nosotros un ave más, como si perteneciéramos plenamente a ese mundo, no hace sino reforzar aún más la sensación de desplazamiento, reforzar aún más nuestra propia alteridad. Una sensación de que estamos viendo algo que no deberíamos ver, una sensación de que no deberíamos estar aquí. Vamos a ver ahora un cuadro muy especial de 2018-2019 que se titula El Encuentro. Y pasamos a una escena mucho más brutal, mucho más violenta. En esta curiosa escena no queda claro si estamos en el exterior o en una especie de porche frente al bosque o en un interior y vemos el paisaje tras una cristalera. En cualquier caso, en esta mansión de montaña está sucediendo algo terrible. Es esta una composición extremadamente referencial. Los dos gatos egipcios, a la izquierda y en el centro, nos observan con atención, igual que en Sade y el gato. De nuevo, somos el intruso. De nuevo, estamos en un lugar en el que no deberíamos estar, y los astutos gatos nos observan con cierta extrañeza, pero sin preocupación. A la derecha, tras la planta, se yergue la estatua de un dios egipcio, un eco claro a los orígenes egipcios de los gatos, lo cual reenvía este cuadro a un imaginario de la imaginación mitológica, ¿no? Primer elemento de referencialidad. Lo mismo sucede con la estatua clásica que vemos a la izquierda, una estatua que podría reenviar perfectamente a alguna divinidad griega, no está claro cuál, ¿no? A la derecha, un león duerme tranquilo, escondiendo su cara en unas sábanas. En el centro de la composición, una grulla hermosa y grácil parece mantener una conversación con una muchacha esbelta y elongada, tan grácil y ligera como la misma grulla, de nuevo desnuda de cintura para arriba. Esta joven, de paso delicado y preciso, llena de gracia y ligereza, camina sobre dos cabezas humanas.
Esta idea de la bailarina decapitadora reenvía, por supuesto, a la figura de Salomé y San Juan Bautista y, de forma un poco más lejana, también a la de Judith y Holofernes. La grácil, hermosa y delicada bailarina es una asesina descuartizadora de hombres, otro fenómeno de referencialidad. Pero es que aparte de los guiños mitológicos y bíblicos, la nota explicativa de este cuadro en el museo nos revela también una dimensión referencial más personal. La figura de la joven es la de la expareja del artista, y una de las cabezas que pisa es la del propio Guillermo Lorca, de la que emanan dos finos hilos de sangre. Las referencias mitológicas se cruzan con las referencias autobiográficas para construir esta escena de una violencia tranquila, de una violencia que es al mismo tiempo íntima y personal y arcaica y colectiva, universal. Y por supuesto, observamos una vez más el regreso de la leche que se derrama por todo el suelo, con su evidente sugestión sexual, con su aspecto perturbador, desplazado y un tanto repugnante. El mundo en el que hace intrusión el espectador aquí es el mundo de un dolor íntimo, pero de un dolor íntimo que, como todo episodio mitológico, es también transpersonal, intersubjetivo. Es el dolor de toda la especie. La princesa, rodeada como siempre de sus fieles animales, encarnaciones de unos instintos y pulsiones durmientes, es aquí también el monstruo, pero también la diosa primigenia, arcaica, que exige sacrificios. Aquella diosa que, demasiado digna, rechaza tocar el suelo con los pies y prefiere caminar sobre las cabezas de aquellos que han sido sacrificados para ella. Es esta la contemplación de una figura al mismo tiempo personal y arquetípica. Y la belleza de esta obra, como la belleza de esta mujer, es la de la tranquila y hermosa delicadeza de la violencia, como si fuera la violencia una de las bellas artes. Entendemos claramente que los mundos imposibles de Lorca son naturalmente nuestro mundo, y acaso su retrato más fiel. Avanzamos hasta el 2021 para pararnos a observar otro cuadro que es uno de mis favoritos, que por desgracia no pude ver en persona porque no estaba en el museo cuando fui, que es este lienzo que se titula La cama inglesa. Este cuadro llama la atención comparado con lo que hemos visto hasta ahora por su relativo, y digo relativo, por su relativo minimalismo, comparable tal vez solo a aterrizaje. En este cuadro se condensan los elementos principales del imaginario de Lorca en, digamos, solamente tres grandes figuras. Tenemos por una parte la figura de la chica, por otra parte la del animal, en este caso un leopardo, y para terminar el lugar, que es de nuevo una cama y de nuevo un sitio ambientado en un universo aristocrático y pasado. El título, La cama inglesa, remite a un imaginario de la Inglaterra victoriana. Sobre esta cama inglesa vemos tumbada a una chica joven, aunque de edad más o menos indefinida, que lleva un vestido de princesita victoriana, reanudando así con el imaginario del cuento de hadas. La chica, desde su posición lánguida, que sugiere de nuevo una sensualidad seductora un tanto incómoda, observa al espectador con una mirada perezosa y ambigua. Tras ella, sobre la cabecera de la cama, un enorme leopardo en postura acechante nos observa también mientras le lame la cabeza, súbitamente sorprendido, como si el constatar de repente nuestra presencia le paralizara un instante en su lamido. Persiste en el espectador la sensación de intrusión, de ser un polizonte en un mundo distinto. Es otra vez una escena de sueño, una escena onírica. Uno se imagina perfectamente las circunstancias en las que podríamos haber soñado esto. Uno de lo que se imagina, o yo lo que me imagino, o lo que se me viene a la cabeza viendo este cuadro, es lo siguiente. Soñamos que vivimos en una mansión victoriana y nos paseamos por sus galerías, por sus pasillos, cuando de repente surge en nuestra conciencia algo que inexplicablemente habíamos olvidado. Por Dios, hemos dejado al leopardo solo en la habitación de la niña. De repente corremos, presos del pánico. ¿La habrá atacado? ¿Se la habrá comido? ¿Cómo lo hemos dejado solo con ella? ¿Cómo hemos podido ser tan irresponsables? Y llegamos sin aliento a la habitación y abrimos la puerta de golpe, y esta es la escena que vemos antes de despertarnos bañados en sudor frío. Lo sublime de esta composición emerge de los contrastes a los que Lorca nos tiene ya tan acostumbrados. La vulnerabilidad y la ternura de la niña frente a la animalidad y la potencia del leopardo. El símbolo de civilización y refinamiento del vestido, la cama y la habitación frente al salvajismo del animal, acrecentado por la constatación de que el felino, de hecho, si nos fijamos, tiene las patas y el vientre cubiertos de barro que está manchando las sábanas. La ternura y delicadeza del gesto animal, conjugada a la impresión de peligro inminente,
como la amenaza de una depredación de connotaciones plenamente sexuales. Y todos esos contrastes en el cuadro existen en armonía. No hay en la composición conflicto, tensión, violencia. Toda la tensión, todo el conflicto, toda la violencia se crea en el alma del espectador, precisamente por la forma tan armoniosa y pacífica con la que esos elementos coexisten en la pintura. Y es que esta anormalidad tan alarmante siempre logra Lorca representarla como perteneciente a un mundo en la que es lo normal, digamos. Y ese desplazamiento es lo bello y lo terrible. Como decía Rilke, el poeta, lo cito, porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, ese que todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque sereno desdeña destruirnos. Toda la obra de Lorca parece emerger de estos versos del poeta alemán. Su belleza viene de algo terrible, pero de algo terrible que todavía podemos soportar, aunque apenas. Es una obra que está en el límite, y el espectador es un intruso en este mundo liminal, para retomar la expresión tan exacta de Andrea Jeftanovich. Tiene efectivamente la sensación de que podría ser destruido, aunque no vaya a serlo. Esa es la delicadeza de Lorca, el juego en ese límite de lo que nuestra conciencia puede soportar, pero apenas. Son tantas las encarnaciones de pulsiones inconscientes, hermosas y terribles, que coexisten en este cuadro, en las cuales nos guste o no reconocernos, que nuestra conciencia, es decir, que lo que creemos ser nuestra identidad, está siempre a punto de fracturarse. La obra de Lorca siempre nos revela, dolorosamente y con belleza, que no somos quienes creemos ser, que nuestra sombra, que siempre nos esforzamos prodigiosamente en olvidar, nos acecha bajo la superficie, como este leopardo, en un mundo que es el reflejo del nuestro. Y vamos a quedarnos en los motivos felinos para pasar a un cuadro del 2020-2021 que se titula La Emperatriz. De la aparente simplicidad, entre comillas, de la cama inglesa, volvemos al saltar al despliegue más barroco en este cuadro. Es este un cuadro sobrecogedor que debéis ver en persona si tenéis la ocasión, porque os aseguro que una imagen en la pantalla de un ordenador no le rinde justicia en absoluto. ¿Por dónde empezar a describirlo? Vemos una gata descomunal, sin duda la emperatriz del título, que yace tranquila en un campo y nos observa con calma. Alrededor de ella, y diminutos en comparación, se ajetrea su séquito, animales de todo tipo, desde pájaros hasta hipopótamos, pasando por un perro azul y niños pequeños desnudos. Algunos juegan, otros duermen, otros observan algo con curiosidad. Al fondo del paisaje hay un incendio del que surge una enorme columna de humo. A la derecha, el costillar sanguinolento de algún animal cornudo, un eco claro del esqueleto humano que observamos en el primer plano, tendido sobre un campo de flores rosadas. Unas delicadas mariposas azules revolotean alrededor de la emperatriz. A la izquierda no sabemos si el hipopótamo grita, bosteza o trata de comerse a la niña, que despreocupada parece caerse del lomo de la gata. A su lado, otros niños se le encaraman jugando. Más abajo, dos niños observan el esqueleto con una mirada curiosa, sin ningún tipo de miedo. A la derecha, una niña se duerme plácidamente, apoyada en una oveja que oculta su rostro en el pelaje de la gata. Y esta, que nos mira con aire imperial, aparece marcada con un triángulo invertido en su frente a modo de corona, lo cual nos reenvía a una simbología del orden de lo divino, de lo secreto y de lo oculto. Y a la vez, en su cabeza se ha vertido esa incómoda y ambigua leche que es ya como la firma del artista. Los niños desnudos, es decir, los niños fuera de la civilización, fuera de lo cultural, esto es, fuera de lo controlado, fuera de lo ordenado, conviven con los animales en perfecta armonía. Y justamente los niños pueden coexistir con los animales salvajes porque en la especie humana el niño es lo más cercano al animal. Igual que los animales, los niños aparecen aquí como la caótica cristalización de todas las pulsiones. Pulsiones bellas, delicadas, dulces y también violentas, salvajes, mortíferas, horribles. El niño como un perverso polimorfo, para retomar la expresión de Freud, aunque tal vez una expresión un poco dura, un poco demasiado tajante para lo que vemos en este cuadro. Pero estas pulsiones, por supuesto, que aparecen representadas aquí, no son buenas ni malas, simplemente son. La obra de Lorca es extraordinariamente amoral. Recordemos, no sé si visteis mi último vídeo sobre Nico Miseria, si lo visteis no sé si recordaréis un verso
de una canción de Nico Miseria de la que hablamos en ese vídeo, en la que Nico dice: no es crítica social, es crónica social. Aquí podríamos parafrasear los versos de Nico para decir: no es crítica moral, es crónica moral, o incluso no es crítica psicológica, es crónica psicológica. Entre todas estas pulsiones de vida y muerte, encarnadas por los niños y los animales, por los niños que son animales, se yergue la emperatriz como una diosa pagana desconocida o como un nuevo arquetipo de la complejidad caótica y amoral de la psique. En este sentido, lo que este lienzo propone es un paisaje interior, el paisaje interior que existe en todos nosotros. Por eso, solo es la emperatriz la que nos mira, porque es nuestra emperatriz también, porque somos sus súbditos también, porque la figura que indefectiblemente nos observa en los cuadros de Lorca siempre es la que hace aflorar a nuestra conciencia aquella parte de nosotros que nos ocultamos a nosotros mismos, ese otro yo, el yo de la pulsión y el instinto del que siempre huimos y que ahora nos mira fijamente a los ojos, recordándonos no solo su existencia, sino su poder. Y por supuesto, su belleza, la fuente inagotable del arte. Nos vamos al 2021 ahora con un cuadro titulado La curandera y volvemos a una escena de ambiente victoriano en un lujoso salón de época, tras el cual se adivina un bosque otoñal con una niebla opaca. Se mantienen como siempre las presencias animales, gatos y perros dentro y fuera un ave medio oculta y una pantera en un árbol que parece observarnos. Pero la mirada se nos va, antes que nada, a las dos figuras centrales, la niña vestida de princesita victoriana y al lado suyo, sobre una mesa de la que caen pasteles y frutas, un gorila de espalda plateada. Lo que sucede entre la niña y el gorila es un tanto ambiguo. Ella está tranquila, su rostro dibuja incluso un esbozo de sonrisa bajo una mirada de concentración. El gorila, que le da la espalda, grita de dolor. Parece que la niña le esté torturando. Sin embargo, como lo sugiere el título, la curandera, lo que sucede en realidad es que le está curando una herida. El contraste entre la niña y el gorila es fortísimo. El espectador teme lo que el animal pueda hacer por culpa del dolor que está sintiendo. Podría girarse de golpe y partir a la niña a la mitad en un instante. La amenaza de una posible agresión brutal, inminente, aparece siempre como una latencia, como una posibilidad palpitante. Sin embargo, la tranquilidad de la niña, su aspecto tranquilo y concentrado, la revela como dueña de este mundo. El peligro inminente que siente el espectador en realidad nunca le afecta a ella. Todo en este mundo la protege y a su vez ella protege este mundo que es suyo. Una vez más, entre todos los contrastes que reinan en la escena, está el de la civilización frente a lo salvaje, como siempre mezclados de una forma que nos incomoda. Hay animales salvajes fuera, sí, pero también dentro, en el salón, donde no deberían estar. Pero ese es el orden de las cosas en este mundo subterráneo e inconsciente, este encuentro entre la civilización encarnada por la princesa y la animalidad del gorila, volviendo a la estética del cuento de hadas, es como una nueva versión más cruda de La Bella y la Bestia. Fijémonos también en algunos detalles que contribuyen a crear esta ambigüedad y esta prodigiosa tensión. La manzana que cae de la mesa, en otro instante de tiempo pausado, suspendido. Los pasteles de frutas, que remiten a otros cuadros también, los pasteles dulzones empalagosos, como la pintura de Lorca, dulce pero incómoda, acompañados de chorros rojos de lo que podría ser sangre del gorila, pero también jugo de fruta. Hay siempre un desorden dentro del orden, retomado también por la siempre omnipresente leche que mancha al gorila y cubre buena parte del suelo, otorgando siempre la misma dimensión incómodamente lechosa a la obra. Cabe destacar que sobre la omnipresencia de la figura de la niña en sus cuadros, el propio Lorca comenta en una entrevista lo siguiente. Lo cito. La niña simboliza un alter ego mío que perdí en mi juventud, pero que estoy seguro sigue ahí fuera, sigue existiendo. Pero ella solo es un aspecto. Cada ser humano contiene varios espíritus constantemente en guerra los unos con los otros. Así es como la niña interactúa con todo tipo de fuerzas inconscientes, a veces violentas, a veces aprensivas, a veces tiernas. Es el alma de la pintura. Cuando observas la obra con más detenimiento, te das cuenta de que ella permanece, victoriosa. Es inalcanzable, incluso cuando está en la cama con un monstruo. Lo interpreto como un símbolo de esperanza. Me gusta mucho, personalmente, la cita hasta aquí, fin de la cita. Personalmente me gusta mucho que Lorca diga de su propia obra, lo interpreto como un símbolo de esperanza. Frente a esta obra que es encarnación de figuras inconscientes, lo que el propio artista puede decir al respecto es solo una interpretación.
la interpretación que él realiza desde su yo consciente de un fenómeno que escapa a su propia intelección, un fenómeno que tiene vida propia. Me parece una forma muy humilde y muy justa y muy exacta de considerar su propia obra. Animales fuera, pues, y animales dentro, como decíamos. Una vez más, las fronteras entre lo civilizado y lo salvaje, entre el orden y el caos, se desdibujan. Ambos mundos se mezclan. Así, la obra de Lorca se construye como una obra liminal que hace estallar las categorías dentro-fuera, jardín-jungla, conocido-desconocido. Y hablando de esa desaparición de las fronteras entre el jardín y la jungla, entre lo conocido y lo desconocido, y de ese rol de la niña como dueña de ese mundo inconsciente, podemos fijarnos en otro cuadro de 2021 titulado Las jardineritas. En esta descomunal composición presenciamos el ajetreo de un jardín resueltamente fantástico, que muestra un despliegue de flores de un tamaño imposible y de animales quiméricos. Una oca de pico azul sale de una flor, a la izquierda una pantera azul devora un cocodrilo del que surge una sangre azul también. Camuflado entre las flores rosas ruge un puma del mismo color. Detrás de un tigre rosa dormido, otro tigre idéntico devora un jabalí azul del que brotan verdaderos chorros de sangre de color rosa. Hay muchísimos más animales en el cuadro, de hecho, que si observamos bien presenta un despliegue barroco con un nivel de detalle impresionante, pero no los voy a comentar todos. En esta hermosísima escena, saturada de colores infantiles, pero también extraordinariamente violenta, reinan dos niñas, las dos jardineritas, es decir, las dueñas de este jardín, de este mundo. La niña de la derecha, de pelo azul, nos mira con euforia, entusiasmada con su juego. En una representación que nos recuerda a la niña de la primera casita de dulces, lleva la camiseta y las manos manchadas de la sangre rosada del jabalí. En su rostro no hay preocupación ni miedo, solo un entusiasmo lúdico. Es feliz jugando en su jardín, mientras las bestias se matan unas a otras. Esta violencia no puede tocarla, a ella que es la dueña de este mundo, la presencia intocable. Otra niña está suspendida en el aire, en el centro de la composición, y nos mira con la misma sonrisa eufórica. Hay una cierta ambigüedad aquí. No queda claro si la niña tiene alas de mariposa, sería pues literalmente un hada, o si está en pleno salto y da la casualidad de que justo en ese momento pasaba por detrás suyo una mariposa azul gigante. De hecho, parece que vemos la cabecita del insecto y sus antenas detrás de la niña, creando así la ilusión de que es la niña la que tiene alas. Y a pesar de toda la violencia, toda la animalidad, no podemos evitar que esta escena nos resulte tremendamente feliz. Aceptamos la animalidad, la brutalidad, el salvajismo como una parte integrante, inherente del orden humano, del orden del mundo, de este mundo de nuestro inconsciente que tanto evitamos mirar, pero en el que conviven todas estas dimensiones tan contradictorias. Y de alguna forma quisiéramos entrar en esta pintura y disfrutar de este hermoso jardín de cuento de hadas. Bien, y vamos a terminar con el cuadro más reciente, que es también uno de mis favoritos personales, si no mi favorito. Es un cuadro que me ha estado obsesionando desde que lo vi en el Moco, en el museo. Se titula La cacería de la sirena y aquí lo tenéis. Personalmente, este cuadro me impresiona tanto que me quedo más o menos desarmado para comentarlo. Es una composición vertical cuya parte inferior está bajo el agua, pero el agua es tan cristalina, tan transparente, que no sabríamos que existe si no fuera por la salpicadura en la superficie. Bajo el agua los colores son vivos, hermosos, dignos una vez más de un cuento de hadas. Es una especie de locus amoenus del lugar silvestre soñado, idílico y perfecto. Sin embargo, encima, fuera del agua, imperan los colores oscuros y sombríos. Arriba de todo, en actitud seria y contemplativa, nos observan a la izquierda un gorila y a la derecha un cisne negro. Y sobre este fondo oscuro contrasta la figura de la sirena, la que faltaba en el repertorio de cuento de hadas de Lorca. Una sirena hermosa, larga y esbelta, con la parte humana fuera del agua, mientras la cola de pez se hunde aún bajo la superficie. La sirena está siendo devorada por una pantera negra que clava sus colmillos en su cuello y con las garras le raja el pecho. Y no podemos sino admirar la atención al detalle cuando observamos cómo las gotas de sangre se mezclan con las salpicaduras del agua, profundamente blanca, que recuerdan a la leche de los demás cuadros, ¿no? La firma del artista, de alguna manera. La sirena, que está siendo devorada, se contorsiona en una posición sensual, hasta erótica, mientras alarga su mano derecha, ya de un negror mortecino, como pidiéndonos ayuda, y ladeando la cabeza, como ofreciendo su cuello al depredador, nos mira fijamente. También la pantera nos mira, con tranquilidad fría, mientras prosigue su depredación. La técnica aquí es simplemente increíble.
Fijémonos en la precisión del trazo en los rostros de la pantera y la sirena, y en particular de las garras clavándose en el pecho que lo cortan en 3 finas líneas precisas y rojísimas, revelando el interior rojo bajo la piel blanca, lo cual no deja de recordar a los pasteles de frutos rojos de otras obras de Lorca. El torso de la sirena, así rajado por las garras de la pantera, casi parece un postre, algo dulce y apetitoso, y al mismo tiempo, esos desgarros profundos y rojos en ese pecho blanco y suave, tan vulnerable, nos crean una sensación de dolor punzante difícilmente soportable al observar el cuadro. Fijémonos también en las expresiones de ambos protagonistas. La neutra frialdad de la pantera, que no hace sino cumplir con su rol de animal salvaje, sin ningún juicio moral, y junto a ella, la desesperación tranquila de la hermosa sirena, que parece suplicar nuestra ayuda, al mismo tiempo que acepta su destino con resignación, casi con calma, como algo inevitable e incluso ya previsto. Su expresión, su mirada profunda, su boca entreabierta de labios gruesos es extraordinariamente sensual, y la gran incomodidad de la pintura viene de la tensión que siente el espectador entre el aspecto resueltamente erótico de la composición y a la vez radicalmente violento y brutal. La tensión creada por esas dos fuerzas, Eros y Tánatos, opuestas pero complementarias desde el principio de los tiempos, es lo que nos deja atados a él con magnetismo. Y esa magia de la conjunción perfecta entre Eros y Tánatos se ve reforzada por el hecho de que la víctima aquí no es simplemente una mujer, sino una sirena. Es la sirena, con artículo definido, tal vez la única sirena. Tenemos la sensación trágica de que estamos viendo desaparecer a una criatura mágica y excepcional, tal vez la única en su especie. Y esa desaparición brutal del ser mágico, del ser fantástico y bello, construye una tragedia que no podemos dejar de mirar a pesar de la brutal incomodidad que nos causa, una tragedia de la que no podemos apartar los ojos. Y frente a la brutalidad primigenia de la pantera y la trágica y sensual dignidad de la sirena frente a su muerte, nosotros, los espectadores, humanos normales y corrientes, nos sentimos no solo impotentes, sino tremendamente diminutos, insignificantes, como si no mereciéramos estar viendo esta escena. Y el hecho de que esta criatura mágica, incomparable, nos esté pidiendo ayuda a nosotros en el momento de su muerte, a nosotros tan impotentes e insignificantes, tan incapaces y tan diminutos, no hace sino multiplicar la dimensión trágica de la escena. Y debo confesar que, llegado a este punto, personalmente quedo desarmado frente a la belleza y la trascendencia de la obra de Lorca. En este cuadro, nuestros sentimientos encontrados, nuestras reacciones contradictorias, nuestras pulsiones incompatibles, toman tal dimensión que nos quedamos paralizados frente a la escena. Es la definición, en sentido etimológico, de lo fascinante. Quedamos hechizados por la tragedia, una tragedia que formula de forma perfecta el matrimonio imposible e inevitable de Eros y Tánatos, del amor y la muerte. Y esa es la magia, y esa es la belleza. Y quisiera concluir ya, como os he dicho, me quedo desarmado y no tengo más que decir, quisiera concluir con unas palabras de Guillermo Lorca, de esa misma entrevista que os dije, que os voy a citar y con esto vamos a cerrar el vídeo. Lorca dice lo siguiente: este es el poder del arte, puede penetrar nuestros sentimientos más profundos y al mismo tiempo regular nuestras emociones. Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Yo creo que el arte es la cúspide de la creatividad humana, es el alma de nuestra sociedad. La sociedad necesita símbolos con los que expresarse. Si le arrebatas esos símbolos, como sucede en algunas dictaduras, das un paso atrás en nuestra evolución. Necesitamos el arte. ¿Qué mejor forma de terminar? Espero que os haya interesado, espero que si no, si no conocíais a Lorca hayáis disfrutado del descubrimiento y no me queda sino recomendaros encarecidamente que vayáis a ver las obras de Lorca en directo donde las podáis ver. Y el Museo Moco de Barcelona es una excelente primera parada, así que si tenéis ocasión, id a ver su exposición ahí. Nada más, recordad como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle like, dejad un comentario si queréis, darle a la campanita para estar al tanto de las notificaciones y seguidme en redes sociales para estar enterados de lo que voy sacando y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.